Bueno, buen día, buenas tardes a todos. Eh, Les doy la bienvenida. Yo soy Daniela Wainwright, soy profesora en la Universidad de Palermo. Les doy la bienvenida al 11º Congreso de Interfaces del 2023. Vamos a dar comienzo a nuestra comisión que se llama Creatividad en el Aula. El Congreso de Interfaces es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa en América Latina y en España comparten experiencias pedagógicas significativas, intercambian vivencias, validan proyectos y consolidan estrategias. Cada ponencia va a ser de 10 minutos. Si son más de un autor, se debe distribuir esos 10 minutos entre los conferencistas de la ponencia, si quieren hablar todos, y se va a exponer una ponencia seguida de otra, y luego cuando todos hayamos expuesto, se va a habilitar un espacio para poder realizar preguntas a través del chat. Entonces, si están de acuerdo, vamos a arrancar. La primera exposición se llama Club de Oratoria y va a exponer Lucía Hilari. Adelante, Lucía. Muchas gracias. Voy a empezar a compartir pantalla. Ahí se ve bien. Sí, Lo vemos perfecto. perfecto. Bárbaro. Bueno, en enero de este año me preguntaba qué pasaría si dedicáramos una hora semanal de enseñanza de oratoria a adolescentes. De enseñanza a adolescentes a hablar en público. ¿Qué desafíos, qué posibilidades esto traería aparejado? ¿Y qué pasaría con los y las estudiantes y los contenidos que tenemos que enseñar? Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Lucía Hilari. Soy profesora de Lengua y Literatura y de Comunicación, especializada en oratoria. Y hoy les vengo a contar algunas de mis reflexiones, llevando adelante por primera vez un club de oratoria en la escuela secundaria número 18 de San Isidro. Pero, ¿por qué un club de oratoria? ¿Para qué? ¿Qué queremos lograr? Por empezar, la escuela secundaria 18 de San Isidro tiene una orientación de comunicación, lo que desde ya implica un desafío para los y las profesoras de esa institución, porque el paso por esa institución debe marcar una diferencia, debe generar prácticas concretas, útiles de comunicación para quienes se egresen. Por otro lado, la enseñanza de la oratoria, lo sé por experiencia personal, enseñándola a adolescentes, adultos y adultas de distintas profesiones, es un largo proceso, requiere de una manera continua, no puede darse de una vez y para siempre, requiere de práctica. Y por otro lado, porque en esta institución yo dicto las dos materias de quinto año y tenemos la llamada prehora, ¿no? Quienes enseñan sabrán que la llamada prehora es justamente una hora anterior del ingreso habitual, y esto desde ya genera ciertos inconvenientes a niveles pedagógicos, ¿no? Hay un alto ausentismo, llegadas tardes, lo que desde ya me implicaba bastante problema para poder iniciar con un tema nuevo. Pero ¿cómo? ¿Cómo enseñamos oratoria a un grupo de adolescentes de quinto año? Y como se dice ahí, todos los caminos conducen a Messi, ¿no? Quienes trabajamos con adolescentes sabemos el amor, la admiración profunda que tienen nuestros y nuestras estudiantes hacia Messi. Y a mí se me ocurrió mostrarles dos videos de Messi como orador en su paso por el club de Barcelona. El primero en sus primeros años y el segundo que es el que ven en pantalla, donde Messi se lo veía de una manera muy distinta, muy madura como orador, como comunicador, generando una práctica de motivación. En concreto, la enseñanza de la oratoria implica varias cuestiones. Por empezar, en las emociones y el cuerpo, tener en cuenta de qué nos pasa cuando exponemos, qué experiencias previas hemos tenido en nuestro paso, en el caso de adolescentes, a nivel primario, años anteriores, y esto se va conversando, se va generando una práctica distinta con respecto a esta
este desafío que implica la exposición oral, ¿no? Hablar en público. Este tema claramente está muy vinculado a ESI, ¿no? A la educación sexual integral. Por otro lado, el tema de ocupar otros espacios dentro de la escuela. Que el aula, esas cuatro paredes que tanto nos encanta a quienes enseñamos, pero que no sean solamente ese el espacio para enseñar, sino que se puedan ocupar otros espacios, lo que desde ya genera una pertenencia a la institución muy distinta. El club de oratoria lo hemos llevado a cabo, lo he llevado a cabo con estudiantes en el Zoom principalmente, pero hemos estado hasta en el patio, para que se den una idea. Y de hecho seguimos, ¿no? Pues este club de oratoria lo arrancamos a marzo de este año y estamos continuando. Y por otro lado, la utilización de los recursos disponibles. En la escuela tenemos un escenario, ¿sí? Un muy lindo escenario, es la primera escuela de allá de San Isidro, la escuela primaria 1, y que compartimos edificios, así que la utilización del micrófono que les encanta a los chicos y a las chicas cuando toman el micrófono por primera vez y hablan y bueno, hemos hecho ejercicios de todo tipo, ¿no? Con lectura oral, de poesía, literatura, de todo. Y el uso también, por supuesto, del escenario. Bien, por otro lado, no sé si me están escuchando, sí, ¿no? Ah, perdón. Bien, ahí está. Tuvimos cuatro desafíos en lo que viene el Club de Oratoria. Esto es una experiencia única y por otro lado que nos está generando un montón de cuestiones. Por un lado se me ocurrió esto de armar un acto escolar, ¿sí? Dado que teníamos estudiantes que estaban ejercitando tanto su oratoria, que estaban hablando en el micrófono, que tenían tanta experiencia ya, empezamos a armar el acto de Revolución de Mayo, el cual conduje como docente. Me parecía interesante poder mostrarles primero yo cómo conducir y después pasarles la pelota, como se dice, a ellos y a ellas. Y en este caso, bueno, los ven ahí, las ven ahí, primero practicando en la imagen de la izquierda, practicamos muchas veces, porque esa es otra cosa de la oratoria, hay que practicar muchísimo. Y en el lado derecho los ven en acción, ¿sí? Allí justamente leyendo poesía revolucionaria de la época. El segundo gran desafío fue el siguiente acto escolar, me embalé básicamente y les dije, ¿se animan? ¿Hacemos el segundo acto? Pero con una diferencia. Esta vez yo no voy a conducirlo. Y lo que generé fue que dos alumnas, allí las ven en el centro, condujeron todo el acto. La verdad que fue un gran orgullo para mí. Allí en el centro también lo ven a Belgrano, ¿sí? Tuvimos el creador de la bandera que nos invitó, una invitación muy especial. Y a los costados ven a estudiantes también leyendo poesía, discursos hechos por docentes, entre otras cosas. En definitiva, lo que generó estas dos experiencias de acto escolar y el club de oratoria siempre en paralelo, fue que cuando yo les pregunté qué habían aprendido hasta ese entonces, que era junio, mes de junio, no lo dudaron. Dijeron, perdimos el miedo a hablar en público. Se vino el tercer desafío, la inspección de San Isidro nos sigue en nuestro Instagram, ven nuestro trabajo, no solamente el mío, sino el de otras dos profesoras, la profesora Peralta, la profesora Sánchez, que vienen también trabajando con cuarto y con sexto. Y nos invitaron a este programa, que está en TV Pública, se llama Altavoz, y que justamente les da voz a los y las estudiantes de distintos niveles y modalidades. Y allí los ven y las ven en la tribuna, participando, la verdad que estuvo muy bueno. Pero vieron que cuando uno enseña, a veces eso se lo puede volver en contra. Y cuando les preguntaron con quiénes habían venido al canal, me mandaron al frente directo. Dijeron, Hilari, la profesora de comunicación. Así que ahí me ven, tuve que dar algunas palabras en el programa, que fue realmente una gran experiencia. Y el cuarto desafío que hemos tenido en este club de oratoria, que han tenido principalmente los y las alumnas de la Escuela Secundaria 18 de San Isidro, es la moderación. Durante el año hemos recibido infinidad de organizaciones, principalmente organismos estatales, que nos han venido a capacitar con respecto a distintas temáticas de violencia de género, educación financiera. El que ven allí en imagen es el taller que dicta INJUVE, el Instituto Nacional de Juventudes, que dicta unos talleres que son muy buenos, de hecho nos van a volver a visitar. Y allí los ven y las ven, cuatro estudiantes moderaron ese encuentro, y a mí lo que me resultó muy, muy novedoso y muy divertido fue la cara de uno de los
talleristas, allí lo ven en la primera imagen, estaba completamente sorprendido y tenía una sonrisa que no le había visto nunca a nadie, ¿no? Porque, bueno, es llamativo esto, que los y las alumnas tengan la voz en las escuelas, en las instituciones, pero tengan la voz realmente, ¿no? Lo que se viene, acto escolar, vamos a hacer un acto escolar, perdón, van a hacer un acto escolar, van a seguir moderando y van a seguir exponiendo oralmente. Ahora bien, quería cerrar con esta frase que saqué del diseño curricular de comunicación, que la comunicación no sea la búsqueda de la universalidad, sino la gestión de la diferencia, la persistencia del encuentro, el análisis del vínculo, la acción para la comunicación. Creo que con este club de oratoria hemos podido al menos intentar todas estas cuestiones. Y como decía allí en mi ponencia, mi primera ponencia aquí en este espacio, en este Congreso Interfaces, del cual estoy muy feliz de poder participar de vuelta, que la exposición oral puede ser más que un modo de evaluar. Seguimos en contacto si quieren en Educatoria, ok. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Lucía, muy interesante. Bueno, el segundo participante que va a exponer es Luciana Diomedi. El tema es la literatura en los tiempos de la comunicación digital. Adelante, Luciana, por favor. Hola, bueno, primero que nada quería pedir disculpas por no poder quedarme hasta el final del encuentro, porque creo que la parte posterior de debate e intercambio es como lo más rico de este tipo de encuentros, pero bueno. Me voy a presentar, yo soy Luciana Diomedi, soy becaria doctoral en UNLP y trabajo en el Centro de Investigación, Lectura y Escritura de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Ahí nos encargamos de, bueno, ver las prácticas de lectoescritura y pensarlas desde una perspectiva de comunicación barra educación, ¿no? Yo soy docente del taller de lectura y escritura 1, que pertenece a el primer año de las materias de las carreras de licenciatura en comunicación social y profesorado en comunicación social. Por lo que es una zona de pasaje importante en los estudiantes, ya que es el primer año y el primer contacto que tienen por ahí con la escritura o con la escritura más académica, también por ahí algunos que ya vienen con otro bagaje previo, pero en general se encuentran con un montón de cosas nuevas. En esta materia lo que vemos es textos clásicos de la literatura mundial, porque lo nacional está previsto para el taller de lectura y escritura 2, donde está específicamente todos los textos nacionales. Entonces, bueno, un poco también lo que quería plantear y lo que estamos como que tenemos de desafío en la cátedra todo el tiempo, es cómo pensamos a través de esta cultura digital en la que estamos inmersos, cómo pensamos las prácticas de lectura y escritura y cómo poder fomentarlas en un espacio en donde por ahí vivimos en tiempos de la inmediatez, del estímulo-respuesta constante, y por ahí no hay espacios de reflexión, que es como lo que se considera, lo que tratan muchos autores en la actualidad, debido a, bueno, la el fuerte movimiento de las redes sociales o las apropiaciones culturales que tienen los estudiantes actualmente. En ese sentido, quiero citar a una estudiante de la Facultad de Periodismo que en su tesis doctoral habló de un término que me parece más interesante que consumo, porque va un poquito más amplio, que es apropiación cultural, ¿no? Por eso, para explicarme, voy a referir a apropiación cultural y no a consumos culturales. Voy a leer brevemente. Apropiación cultural. La noción de apropiación es concebida como el proceso material y simbólico de asignación e interpretación de sentidos a un producto cultural. Pone el énfasis de la capacidad de los sujetos para volver significativos los procesos culturales de acuerdo a sus propios propósitos y contextos, ¿no? Siento que es un poquito más complejo entenderlo desde ese lado y no desde el lado de consumo, que bueno, seguimos como con esa lógica del mercado. Bueno, en ese sentido, aparece un poco el interrogante, y creo que no solamente en las materias que tienen, que son solamente literatura, sino también en las materias teóricas, sobre cómo lograr que los estudiantes lean, cómo fomentar que se lea, que haya
una apropiación de esos saberes, cómo lograr que se incorpore también ese tipo de conocimiento cuando por ahí vienen de un post-pandemia, vienen de otro tipo de actividades, vienen de otro tipo de concentración. Entonces ahí también un poco lo que pensamos y lo que se trata de presentar y de cambiar también y de modificar en las prácticas docentes es poder incorporar y encontrar puntos de interpelación entre sus apropiaciones culturales en su cotidianeidad, ¿no? Entre lo que ellos ven en el día a día y los contenidos que vemos en el aula. Por eso también nosotros trabajamos con la triada texto, contexto, autor. No vemos el texto como algo aislado, como si fuera una isla y no tiene contacto con el exterior, sino que vemos las historias de los autores que escribieron, analizamos los contextos, el, ay, se me apagó la compu. Analizamos los contextos, analizamos un poco también qué es lo que pasaba, lo que atravesaba, las marcas de época que vemos. Eso por ahí también crea otro tipo de contacto con la literatura y otro tipo de interés en los estudiantes. Por otro lado, también buscamos consignas de escritura que fomenten la creatividad y que sean más allá de un pregunta-respuesta o un desarrollo eh, que se ancle solamente en el contenido y no por ahí en cuestiones que tengan ellos para contar o cuestiones que hagan a la reflexión desde otro punto de vista, por lo que para eso también tenemos que estar todo el tiempo intentando observar sus saberes previos, ¿no? De dónde vienen, qué es lo que tienen para contar, qué es lo que quieren escribir, y buscamos también un poco como eh, presentar consignas lúdicas que vayan desde ese punto de vista y no tanto solamente desde lo denso teóricamente, porque creemos que las formas de apropiarse de los saberes cambiaron, entonces necesitamos estar como atentos a esas cuestiones. Así que bueno, nada, básicamente podríamos cerrar acá y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Luciana. Muy interesante. Pasamos al siguiente expositor, que es Lita Ana Domínguez Araujo, hablando de inclusión a colores. Bien, buenas tardes. Yo soy directora de la carrera de diseño gráfico en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, pero a la vez también soy docente, soy profesora de dibujo artístico. Entonces es una materia muy práctica, en la que no he dejado de enseñar porque a la vez soy también artista plástica. Entonces me encanta enseñar lo que sé, ¿no es cierto? O compartirlo por lo menos. Entonces, en mi aula es, fuera de que es bastante práctica, es un dibujo académico. Entonces, prácticamente a los chicos a veces uno les tiene que agarrar hasta de la mano, ¿no? Pero después una vez se sueltan, empiezan ellos a volar. En cuanto a la evaluación de la materia, de la asignatura, se divide en dos. Una que es evaluativa para todos los conocimientos de los muchachos y la segunda que es procesual. En esta, por ejemplo, lo que hacemos es agarrar un proyecto. En este año nosotros agarramos un proyecto que se llama Mano Amiga. Es un hogar de niños especiales, bueno, no especiales, sino que traen bastantes traumas consigo. Esta institución tiene una parte que se dedica a un centro educativo, o sea, centro de educación especial para niños autistas. Es por eso que, viendo la necesidad que tiene este centro, lo que hice con los chicos es, para esta nota procesual que tienen que desarrollar un proyecto, pues bueno, que se apropien ellos de este proyecto y que lo lleven adelante. Entonces, hubieron varios pasos a seguir. Ahora les voy a compartir la pantalla, ¿sí?
¿Para la vez? ¿Sí? Sí, lo vemos perfecto. Sí, se ve bien. Ok. Entonces, viendo es lo que sucede con estos niños, todos tienen sus necesidades especiales, pero a la vez estas dificultades son muy propias de cada niño. Y lo más doloroso es que esto se va viendo y sintiendo en su entorno familiar. Luego ya es el entorno social y después en las guarderías o educación parvularia, ¿no? En esta educación muchas veces las madres colocan a sus niños con esa esperanza de que el niño se pueda adherir a la sociedad y sin embargo por los problemas que trae consigo pues no lo consigue y es más bien un problema. Entonces, ¿cuáles son los problemas que se suceden en este caso? Sería la falta de inclusión, porque estos chicos son excluidos, ¿no? Prácticamente discriminados porque no pueden adherirse a este entorno. Las instituciones acá en Bolivia no funcionan todo el día, funcionan solamente parte del día. Entonces, el padre no consigue dejar al niño con alguien a su cuidado, porque eso le demanda un costo económico, pero a la vez tampoco no puede acceder a un trabajo durante todo el día. Entonces, se crea el problema económico porque tiene que pagar una terapia para el niño y tiene que pagar el colegio y a la vez con el trabajo que consigue, pues son trabajos por horas. Entonces se hace más álgida la situación. El personal que he visto que funciona son docentes normales que no han sido capacitados para este tipo de centros especiales. Y como les decía, las terapias especializadas son muy caras, ¿no? Y no hay una terapia ocupacional, no hay la educación es más o menos desde los 6 hasta los 14 años y punto, para reportar. Y de ahí el niño, ¿qué va a hacer de él? ¿Cómo se va a mantener? ¿Qué ocupación? ¿Cómo se va a entrenar para vivir el día de mañana cuando le falten los padres, ¿no? Además, que estas escuelas también carecen de un material didáctico especial. El objetivo que vimos al analizar toda esta situación con los chicos, con mis estudiantes son de primer semestre de la universidad, ¿no? Entonces, de diseño gráfico. Entonces, tratamos de desarrollar una actividad artística, ¿no? Que promueva esta carrera, especialmente este semestre, aplicando todos los conocimientos que van adquiriendo y ejecutándolos en una intervención en el colegio o en un material didáctico para este centro de educación mancomunidad. Bien, más o menos para que conozcan, bueno, este es el logo bastante incipiente todavía, inclusive los chicos se han propuesto hacer uno especial, que luego lo vamos a presentar. La institución depende de Don Bosco de Padres Salesianos, que tienen varios hogares funcionando, pero en uno de ellos está funcionando el centro. El primer acercamiento al centro fue fueron los estudiantes a conocer el centro, cómo funcionaba, y viendo, miren, la señalética, cómo estaba de descuidado y que realmente no tenía, o sea, no ayudaban al niño a desarrollarse, a sentirse bien. Las aulas son estas. Los chicos no son más de 5 a 7 alumnos por sala, ¿no? Acá están mis estudiantes escuchando a la docente y algunos padres también que van y apoyan a los chicos. Para esto citamos a 3 profesionales, en realidad varios profesionales. Un psicólogo que les vino a enseñar a los chicos, les vino a abrir un poquito la mente, les pidió que hagan una pequeña investigación también de qué era el síndrome TEA, ¿no? Y luego las profesoras vinieron a mostrarnos qué material didáctico utilizaban y cuál era la falencia. El gran problema de ellas es que los chicos
cortan, los destruyen, pero no por destructores, sino por su naturaleza. Además, vinieron padres de familia, ¿no? Y los padres de familia también nos contaron su versión, el drama que sufren al tener una persona en la casa con capacidades especiales y cómo el entorno cambia, ¿no? O sea, los hermanos, la atención, los padres y la parte económica y la parte social. ¿Cómo el diseño puede ayudar? Entonces, los chicos saben que el diseño es una comunicación mediante imágenes. Entonces, qué mejor que plasmar sus propias imágenes en un centro donde los chicos pues se sientan bien. Acá a la derecha están viendo una imagen que han pintado los estudiantes y la alegría de los chicos del hogar, ¿no? Entonces, querían lograr que este centro no parezca pues un colegio más, sino que sea un centro amigable donde los estudiantes del centro pues se sientan bien. Crear un material didáctico, para ello acudimos inclusive a los estudiantes del segundo semestre de dibujo vectorial para que nos ayuden con el material didáctico. Además, que lograba que se integre a su centro a través de esta intervención en los muros y que observe. Para ello, un padre de familia tiene que explicar a los estudiantes qué era lo que más o menos ellos habían planificado a través de la lluvia de ideas en sus clases. Acá cada uno llevó sus tarritos de pintura, entre todos hicimos una colecta, en la universidad también nos ayudó con bastantes materiales, pedimos la ayuda a una empresa de construcción, la cual nos arregló todos los muros del centro, los enlució totalmente, reparó todos los objetos, y luego vino una artista plástica del medio muy conocida, Magenta. Ella nos ayudó a los chicos, pues dándoles, indicándoles cómo podían hacer, cómo podían plasmar ellos. ¿Qué es lo que querían? Lo que no había en el centro eran plantas, vegetación, entonces empezaron ellos a crearlas. Fuera de la institución, el muro estaba apropiado por pandillas, ¿no? Con letreros y grafitis bastante pesados. En cambio, todos los estudiantes y todos los que participaron empezaron a cambiar todo ese muro. Tanto así que los vecinos ahora lo cuidan el muro para que no lo vuelvan a escribir, ¿no? Acá ya, aquí está nuestra artista y pues todos los estudiantes que participaron en ella ya coloreando. Inclusive la caseta del guardia, pues la vistieron de colores, él estaba muy feliz, muy orgulloso de su caseta. Y miren cómo cambió la parte del centro de Manoel, ¿no? Esto fue el trabajo total, ¿no? En una vista panorámica de la cancha. El equipo de trabajo que participó y qué resultados se obtuvieron. El trabajo en equipo, ¿no? O sea, un equipo bien organizado, porque primero trabajaron las ideas en grupo, luego las llevaron a cabo. Después ellos han sido conscientes también de que existen otros niños con capacidades especiales que necesitan mucho la ayuda. Luego, utilizar sus conocimientos en pro de bien social, ¿no? Porque en realidad el diseñador más se debe a la sociedad. Después todos estuvieron muy satisfechos de lo logrado y tienen muchas ganas de seguir trabajando, concluyendo esta fase, ¿no? Entonces, las personas que nos apoyaron fueron profesionales del área, la universidad, algunos docentes, algunos estudiantes, algunas personas de fuera también, ¿no? Entonces, este fue el trabajo en sí que desarrollamos en Mano Amiga.
Bien, en todo. muchas gracias. Sabes que por chat te deben haber estado avisando que se te estaba pasando el tiempo, pero bueno, no importa, ya está. Bueno, ahora me toca a mí. Yo soy, esperen un poquito, voy a compartir la pantalla, así me presento. Ahí estoy. Bien, mi nombre es Daniela Wetbright, yo soy docente en la Universidad de Palermo y tengo un magíster en gestión del diseño. Soy diseñadora gráfica y lo que voy a trabajar hoy en esta exposición es el trabajo de taller y el entorno digital. Nosotros trabajamos en un sistema en la facultad que se llama aula-taller, en donde si buscamos la definición de aula y de taller, vemos por un lado la definición que yo resalté de aula es sala de un centro de enseñanza donde se imparten clases, y taller es un curso en el que se enseña una determinada actividad práctica o artística. Entonces, la unión de estas dos acepciones de las palabras nos generan justamente lo que nosotros hacemos en un aula taller, que es donde nosotros damos clase, pero también tiene que ver con toda la práctica, no solamente teoría. El aula taller es una metodología o una práctica pedagógica que organiza las actividades de aprendizaje y estructura la participación de los estudiantes, favoreciendo el aprender haciendo, en un contexto en el que trabajamos con la cooperación entre todos los alumnos. No se trabaja necesariamente en grupos, pero sí en mesas en donde el aprendizaje es colaborativo. Entonces, se sale un poco de la situación asimétrica en donde el docente es el que imparte conocimiento exclusivamente, sino que el conocimiento flota en el aula de manera en dos direcciones, desde el docente hacia los alumnos y desde los alumnos entre ellos hacia el docente también. En la modalidad de taller se procura que docentes y alumnos avancen juntos en una misma propuesta de recorrido. Hay un desarrollo de una propuesta educativa que, si bien parte del docente, porque tiene que ver con la planificación y lo que quiere, los temas que quiere que surjan, solo se completa cuando los alumnos participan y aportan su saber y su experiencia. Acá vemos algunas fotos del taller, en donde se ve cómo hay esta interacción entre los alumnos, cómo los alumnos exponen sus trabajos. Antes, cuando hablaba la profesora que explicaba la oratoria, bueno, nosotros lo practicamos en todas las clases prácticamente, porque cuando los alumnos exponen su trabajo tienen que hablar de lo que hicieron y mostrar cómo aplicaron toda la teoría en sus trabajos. Entonces, de alguna manera practican la oratoria ya aplicada directamente al trabajo profesional. Además de esto, también hay un aprendizaje colaborativo en donde cada uno trabaja en su papel, en su hoja, pero comparten materiales, uno mira el trabajo del otro. Entonces se genera esta situación como de comunidad educativa. El aula taller puede ser entendida como un espacio dialógico de enseñanza y aprendizaje que promueve la participación activa de los alumnos. Los alumnos son protagonistas y crean junto con los otros, con los docentes, con los ayudantes, con otros alumnos, y toman decisiones, aportan ideas, implementan todo lo que estudiaron y toda la teoría que se dio, y evalúan si estas ideas cumplen con los objetivos. No solamente están probando y prueban y repiensan las estrategias y cómo llevar adelante los trabajos, sino también que evalúan sus propios trabajos. Se propician los grupos de alumnos el desarrollo de sentimiento de confianza en sí mismos, con miras a que puedan descubrir sus fortalezas y apreciar el resultado de sus esfuerzos, el resultado de sus ideas y de sus iniciativas. Entonces, todo esto ayuda a construir una mirada crítica sobre el trabajo propio, sobre el trabajo de los compañeros. El docente básicamente lo que hace es organizar, diseñar, dinamizar el aprendizaje en el aula taller. Interviene, por supuesto, facilitando las herramientas necesarias y redirigiendo y organizando el trabajo. De alguna manera es el que conduce a los alumnos por este camino del conocimiento, pero no solamente impartiendo conocimiento, sino en un ida y vuelta con los alumnos, que es muy enriquecedor.
se requiere una planificación centrada en actividades didácticas, donde los alumnos deben resolver problemas reales, teniendo en cuenta la diversidad y la particularidad de cada grupo, y siempre respetando los tiempos, los modos de los alumnos. Entonces es muy importante que no se trabaje con una planificación rígida de qué se va a hacer y cómo se va a avanzar, sino ir viendo cómo el taller responde e ir tomando los ritmos del propio taller. Perdón. Nosotros vemos que hay algo que existe, que se menciona mucho en diseño, que es la creatividad. Y por otro lado está como la inteligencia, que nosotros muchas veces creemos que van como por caminos separados. Sin embargo, muchos autores trabajan la creatividad como una forma de inteligencia. Hoy en día está mucho más diversificado lo que es la inteligencia, que se sabe que hay distintos tipos de inteligencia, que no solamente la inteligencia físico-matemática es la que está en, es la única, sino que hay otras inteligencias, y bueno, y la creatividad es una forma muy elevada de inteligencia. Por eso me parece que es importante resaltarle esto a los alumnos. También tenemos la imaginación y la creatividad. ¿Cuáles son estas diferencias entre una y otra? La imaginación es el poder de evocar cosas que no están presentes, ¿no es cierto? Y la creatividad es el proceso de tener ideas originales que tengan valor. Entonces, cuando la imaginación la aplico a algo, obtengo la creatividad. La aplico a resolver algún problema de diseño, resolver alguna situación de forma creativa. Esto es, bueno, la imaginación aplicada. Acá en esta foto vemos cómo los alumnos, a pesar de ser una materia súper práctica, como vieron más arriba, cómo trabajan también el dibujo en sus iPads, computadoras. Entonces, nosotros, a pesar de que trabajamos con papel, también estamos en algún punto de la cursada, los alumnos empezaron a traer solos ellos, como parte de una herramienta más, el iPad. La verdad es que era un desafío incluirlo, porque es una materia, como vieron en las fotos anteriormente, muy práctica. Sin embargo, lo que pudimos hacer fue una conjunción entre todo lo que traían dibujado, escanearlo, vectorizarlo y trabajarlo con el iPad para poder ampliar el conocimiento. Fue un poco escuchar lo que estaba pasando en el taller, ver lo que estaba sucediendo, que los alumnos en cierto momento necesitaban la herramienta tecnológica porque ellos nacieron con esta, no es como nosotros que por ahí la incorporamos ya de más grandes. Y bueno, fue como un desafío poder incorporarlo en la planificación, pero bueno, de esto se trata el aula taller, ¿no? También de escuchar la necesidad del taller y eh, poder también sustituir, más que sustituir, sería como sumarla a lo que se trabaja en el taller. Hay un tema, por último, para cerrar, que a mí me parece muy interesante, que para ser creativo hay que haber hecho algo. Entonces, cuando ponemos a trabajar la imaginación, cuando en el taller se trabaja la imaginación y se empieza a bocetar, a planificar un trabajo, esta imaginación empieza a ponerse sobre el papel para generar algo nuevo, para conseguir la solución a un problema o para plantear un problema nuevo. Bueno, ahí está lo interesante de la creatividad y cómo en el aula taller esto se va retroalimentando entre los alumnos para poder generar un espacio de conocimiento, a mi criterio, muchísimo más interesante. Bien. Bueno, ahora seguimos con el siguiente expositor, que es Fabio Diego Gabriel Guzmán, que va a hablar sobre integrando el chat GPT a las IA generativas de la enseñanza de la historia para el nivel secundario. Daniela, Fabio no se encuentra en la sala, así que si querés continuamos con el próximo expositor que tengas en la Ok, lista. perdón, no los vi, yo no tomé la lista, entonces no vi. Sigue Claudia Córdoba, la autobiografía escolar como dispositivo de aprendizaje. Hola, buenas tardes. Me agarró de sorpresa. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí está. Bueno, bien.
Bueno, yo soy Claudia Córdoba, docente del Instituto Universitario River Plate y bueno, también soy estudiante del doctorado en Educación Superior de la Universidad de Palermo, tengo la maestría hecha allí y bueno, quiero presentar esta experiencia, ¿no?, que se está desarrollando en la cátedra de pedagogía, del primer año correspondiente al profesorado de educación física. Bueno, a ver, un subtítulo que le puedo agregar a esta ponencia es la autobiografía escolar como herramienta pedagógica en la formación inicial de los profesores de educación física para la construcción de su identidad docente, ¿no? Entonces, a través de este espacio, bueno, se propone plantear la autobiografía escolar como un dispositivo que plantearía el aprendizaje y la reflexión, ¿no?, de los ingresantes. El desafío que se plantea es el de analizar el significado de la profesión, está desde la perspectiva de la historia vivida, dada la heterogeneidad y diversidad con que los y las estudiantes ingresan, ¿no?, en donde en muchos casos ellas, ellos, es el primer contacto que tienen con conceptos pedagógicos. De esta forma se propone a que la autobiografía sea un objeto para la enseñanza y un productor de conocimientos. Bien, ¿por qué un dispositivo? Bueno, acá se toma la definición de Anijovic, Capelletti, Morisabelli, donde ellas dicen que es un dispositivo de formación docente que apunta a un modo particular de organizar la experiencia formativa, ¿no? Con el propósito de generar situaciones experimentales para que los sujetos que participan en él se determinen a través de la integración consigo mismos, ¿no?, así como también con otros, porque hay un momento de socialización con otro, adaptándose a las situaciones cambiantes, ¿no? O sea, pasar de ser, ¿no es cierto?, un estudiante de escuela secundaria a estar, ¿no?, en un profesorado de educación física, ¿no? Y pensarse en el otro rol, en el rol de docente. Bien. ¿Qué es una autobiografía? Bueno, la autobiografía es un relato que trata sobre lo vivido, lo aprendido, lo trabajado en el paso por la escolaridad. Experiencias que han marcado una particular forma de ser, ¿no?, de actuar, donde justamente los mismos actores tienen roles protagónicos y, y ver aquello, ¿no?, que le ha dejado huella. Constituye un tiempo para aprender, para emocionarse, para recordar, para abordar con la familia, con los padres, con los amigos, con los que siguen estando y con los que no, también, ¿no? En fin, con todas aquellas personas queridas y con las no tan queridas también, porque a veces surgen estas cuestiones de lo no tan querido, ¿no? ¿Por qué plantear una autobiografía como trabajo práctico en pedagogía? A ver, ellos necesitan, ¿no es cierto?, digamos, acreditar los saberes, y bueno, una de esas formas que se asume para acreditar los saberes es a través de justamente este trabajo, como trabajo práctico, ¿está? Y bueno, la autobiografía justamente le posibilita la revisión de las experiencias en donde el protagonista es él o ella, ¿no? Como estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, donde puedan reconocer y reconocerse en puntos claves y en el porqué de su elección vocacional, ¿no? Para considerar esas marcas que hoy lo hacen o la hacen estar donde está. Tiene importante valor formativo, ya que los objetos, las imágenes, los actores, los lugares, los momentos, situados todos en un tiempo escolar, serán parte de lo vivido para poder también ser abordados desde el presente con planteos teóricos. O sea,
la cuestión es que en pedagogía estamos hablando de lo que es la educación, de lo que es el rol del docente, el rol del estudiante, ¿no? Pero también esto poder abordarlo desde la experiencia misma, ¿no es cierto? Y a través de un proceso de narración. Bien. El trabajo solicitado, ¿no? Por una parte tenemos la narración, que difícil, ¿no es cierto? Porque digamos que la posibilidad, ¿no es cierto?, que tienen de escribir han sido pocas tal vez hasta ese momento. Entonces, consideramos que la escritura es un momento propicio para que justamente a través de la narrativa el estudiante o la estudiante dé cuenta de lo escrito. Y lo escrito queda, ¿no? Dando la oportunidad de leerlo, corregirlo, volverlo a leer y así sucesivamente. Hay un interjuego que se pone de manifiesto entre la reflexión, el recuerdo, los conceptos teóricos, generando, bueno, este ida y vuelta. Por ello, el ser autor de su propia biografía es lo que da sentido al escrito. Bueno, la teoría pedagógica, como les decía, es un trabajo de interpretación de contenidos teóricos para justamente poder abordar esos contenidos teóricos de acuerdo con lo que han podido trabajar ellos, ¿no es cierto? O sea, lo que han vivido, ¿no? O sea, como que también trabajar la teoría y reflexionarla críticamente, ¿está? Bueno, y el proceso de construcción. En el proceso de construcción hay varias etapas, ¿no? Hay un primer momento que es de sensibilización, que, bueno, es la búsqueda de fotos, elementos, ¿no? Que dan cuenta de su paso por la escolaridad. Acá surge una idea de que no tengo nada, no vivo acá, no soy de acá, tiré todo, una negación. Yo la verdad que lo que quiero hacer es filmar esos momentos. Me gustaría filmar esos momentos para después pasárselos a fin del cuatrimestre. Bueno, traen esos elementos a la clase. Este es el único momento de socialización, ¿no? O sea, traen los elementos a la clase y en grupos, bueno, yo esto, el otro, y a partir de ahí como que muchas veces genera en ellos un efecto, ¿no es cierto?, multiplicador, o sea, como que, puedo traer tal cosa, voy a hacer tal cosa, porque algunos, ¿qué hacen? Buscan en las redes sociales en ese momento fotos, bueno, u otro, a ver qué tengo, ¿no? Pero bueno. Luego se pasa, y luego, ¿no? Esto se pasa al por qué se eligió, ¿no? Expresar y manifestar el porqué de selección. Acá, en este punto, suelo ser bastante, ¿no? Como taxativa, porque decir, bueno, tienen que hacer esto, tienen que escribir 600 palabras para que, porque algunos escriben 2 renglones, no, más. Es el momento de inicio del escrito, de la narrativa, y es un momento muy difícil. Por eso no le pongo pautas si no te lo van haciendo. Lo tienen que entregar a fin de cuatrimestre, lo único que saben, ¿no? El segundo momento de la narrativa, bueno, confeccionar un listado de situaciones escolares, significativas, experiencias, sucesos. Yo les digo siempre, ¿dónde tienen el celular? ¿Se acuerdan de algo? Bueno, escriben una nota o hacen algo, ¿no? O sea, sucesos. Lo van haciendo de manera cronológica. La verdad que está bueno. Y de ese listado, 2 situaciones con docentes que hayan sido significativas. Como aquel docente que dejó marcas. Muchas veces señalan docentes que no, que han dejado marcas, pero marcas negativas. Hay una que ha denominado su antimaestra, ¿no? Por las características que la ha llevado a destacar, ¿no? Y luego acá es el momento de la vinculación con la bibliografía, ¿no? O sea, tienen que seleccionar 3 textos de la bibliografía y con algún momento que está planteado. Sí, ya está, ya voy. Bueno, y el tercer momento de cierre, bueno, la elección del profesor de educación física, por qué lo llevó a elegir el instituto y todo lo demás, ¿no?
Bueno, el objetivo es contrastar las concepciones sobre el ejercicio de la docencia con los contenidos pedagógicos de la cátedra, lo que lleva a aprender conocimientos pedagógicos, así como también a reflexionar sobre conocimientos previos que se tienen sobre el rol docente, en lo referente a qué enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar. Como expresa de Miguel, citado por Sabelli, las autobiografías son espejos y ventanas que permiten observar, conocer, entre otras cosas. En tanto ventanas, los relatos nos permiten observar o comprender el mundo, y en calidad de espejos, ayudan a su autor a comprenderse a sí mismo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muy interesante. El siguiente expositor es Rodrigo Fernández Pistetti. Va a hablar sobre pensamiento por analogías, la aplicación de la teoría del mapeamiento estructural al diseño. Adelante. Olá, tudo bem? Vocês estão visualizando o meu slide? Aún no lo vemos, Rodrigo. ¿Está la opción? Ahora sí, ya se cargó y lo estamos viendo. Tudo bem. Então, eu estou representando o Brasil nessa reunião muito produtiva de vocês. Atualmente eu moro em Curitiba, é uma cidade do estado do Paraná, e coordeno aqui em Curitiba cursos na área de produção multimídia, marketing digital, e por muito tempo também já trabalhei em cursos de design, né, com várias disciplinas. E o objetivo é mostrar para vocês algumas explicações, reflexões e teóricos que falam de analogias no processo tanto criativo de projeto, mas também de análise de produtos, de sistemas, né? A analogia, de uma forma mais comum que a gente tem esse conceito, né? A analogia é uma comparação entre dois objetos, ou sistemas, ou fatos diferentes, né? Que têm alguma coisa semelhante. Essa é a concepção que a gente tem mais comum, mais coloquial. Mas eu vou mostrar para vocês algumas outras possibilidades de definição de analogia nos próximos slides, tá? Então, falando aqui do dicionário de Oxford de filosofia, né? É um aspecto a respeito do qual uma coisa é semelhante à outra. Mais para frente, a gente vai ver outra definição que não é simplesmente isso. A analogia também pode ser comparado com elementos de algo, comparado com elementos de outra coisa, de outro domínio, vamos dizer assim. Não precisa necessariamente ter uma semelhança, né, visual, como é o que mais comumente a gente define, né, a analogia. Aí vou trazer para vocês alguns exemplos de como isso é útil, né, no design, na criação de alternativas, tanto estéticas, visuais, como funcionais, pensando, então, no exoesqueleto de propriedade de alguns animais, que pode ser depois levado para o campo da engenharia, por exemplo, né? Então, o exoesqueleto é um tipo de analogia que nos ajuda a encontrar soluções de uma forma mais rápida do que o raciocínio, um raciocínio dedutivo, um raciocínio mais exaustivo, né? Porque, afinal de contas, a analogia é um raciocínio indutivo, né? Aqui tem alguns exemplos mais simples de soluções, né? São até criativas, de analogias de um objeto com o outro, né? Pode ser uma simples comparação visual, que até às vezes é divertida, né? E remetendo, nesse caso aqui, ao conteúdo da embalagem, o que tem dentro, né? Então, há uma comparação tanto visual da textura da fruta,
como também do conteúdo, do sabor do conteúdo que há dentro da embalagem, que é o sabor daquela fruta, né? Então, a gente, pelo menos, espera que seja assim nesse caso, né? Aqui no Rio Grande do Sul, morei um tempo na região ali de Caxias do Sul, Porto Alegre, e aí teve uma campanha muito interessante da Nike, junto com um time de futebol gaúcho, o Internacional, onde eles distribuíam uma edição limitada para torcedores, né? A camiseta do Internacional, que é uma camiseta vermelha, dentro de bolsas que parecem bolsas de sangue, até para dar uma intensificada na relação, né? Uma metáfora, dá para dizer, da relação do torcedor com o seu time, né? Então, foi uma edição limitada, mas foi bastante interessante também. Um outro tipo de analogia, que geralmente essas analogias que são visuais, elas são curiosas, elas despertam o interesse, né? Viram até compartilhamento nas redes sociais, né? Porque são conteúdos realmente criativos. E aí, como eu disse, além da comparação visual, tem muitos outros sentidos, às vezes, no caso, comparar um automóvel com uma residência, com uma casa, né? Então, você se sentir bem, com conforto, com espaço, né? Ou um animal que tem o objetivo aí de levar a pessoa de um lugar para o outro, você comparar com uma bicicleta, né? Então, uma comparação até com a situação o animal aqui com a preguiça, né? Com o descanso, né? O café como algo que desperta, que deixa a gente mais atento, ligado, e você tem a coruja, que é um animal que à noite praticamente não dorme, né? E talvez até uma questão de, além da questão visual aqui do seio da mãe, mas de aconchego, de nutrição, de carinho, né? Então, são alguns exemplos, e aí a gente pode expandir aqui para o design, inclusive em arquiteturas famosas, né, no mundo inteiro, como um aeroporto desenhado todo em forma de ave, né? Uma questão do voar, do voo, né? Do avião com a ave também. Então, tanto o projeto externo quanto o projeto interno. E lembrando, né? Não é só a questão visual, às vezes é a questão visual que traz uma conotação, uma borboleta que voa mais livremente, e aqui, no caso, o ser humano em uma idade que já tem a sua mobilidade um pouco mais limitada, né? Então, a gente tem essas comparações que são interessantes. No Brasil, a gente não tem uma literatura tão vasta como na língua espanhola. Então, na língua portuguesa, a gente tem umas limitações, né? Esse livro que vocês estão vendo a capa aí na tela, que fala de arquitetura animal, é um livro em espanhol, e que mostra como você pode utilizar no design a parte exterior dos animais, né? Ou a própria constituição física do animal como inspiração para a arquitetura. Então, você pode utilizar questões da pele, do pelo, da carapaça, né? Formato de conchas, por exemplo. E é bem interessante, porque esse livro ele vai trazendo a inspiração animal em arquiteturas do mundo inteiro, né? Internacionalmente conhecidas. Ou estruturas que os animais constroem, os animais fabricam, né? Então, ninhos, como é que eu posso me inspirar numa teia, né, no caso de uma aranha, de um inseto, ou de um ninho, de um pássaro, para fazer alguma arquitetura para o ser humano habitar, usufruir, né? Então, muito interessante esse livro, fala dessas questões, então, tanto de semelhanças físicas com os animais, como também com o que eles produzem. E a gente poderia aprender muito com eles, como eles formam, por exemplo, um formigueiro, né? Como eles organizam o formigueiro, como o ser humano pode organizar a sua cidade, o seu bairro, né? O seu habitat, né? E um outro livro interessante que eu trago é dos mesmos autores, também um livro espanhol que fala das analogias na arquitetura vegetal. A gente pode aprender muito também com as plantas,
em questão de otimizar, né, melhorar a iluminação dos ambientes, a questão de gestão do espaço, a questão de como gerenciar os recursos hídricos. Então, plantas que, por exemplo, florescem em região com pouca água, nos ensinam a como armazenar água nos nossos edifícios, né? Então, o que eu estou trazendo também é essa questão da analogia, não apenas visual, mas é uma analogia funcional, no caso, de controle hídrico, por exemplo, né? Então, dá para ir além, né? O controle térmico, né? Como é que o organismo, né, dessas plantas faz para fazer um controle de temperatura, principalmente nessas épocas que a gente passa com crises aí mundiais, né, em termos de oscilação de temperatura. Bom, pessoal, tem o livro do Mike Baxter também, Projeto de Produto, que ele propõe a analogia como uma ferramenta do processo criativo. E ele traz alguns tipos de analogia que a gente pode utilizar. E interessante, o Edgar Morin, um sociólogo, né, muito citado na área da pedagogia também, ele apresenta alguns tipos de analogia. Então, a mais comum é aquela que a gente compara formas e configurações, né? Então, algo esférico, é uma bola, mas pode ser um planeta, né? Mas ele também fala dessas questões funcionais dentro do organismo ou do sistema que a gente está analisando. E é interessante porque ele compara, então, ele coloca a analogia como uma forma de pensar interessante para compreender as coisas, mas não para explicar. E é muito interessante porque os teóricos que falam de analogia, quando a gente emprega analogia para entender as coisas, para tentar compreender o mundo, né, eles sempre complementam que é interessante que a gente tenha uma fase depois de explicação, porque a analogia nos leva muitas vezes a erros. A gente pode fazer analogia e simplificar demais algo que é complexo, né? O entendimento de algo que é muito complexo. Então, para explicar, a gente precisa de um raciocínio mais lógico e abstrato. Já a analogia é interessante para processo criativo ou talvez por um primeiro contato com o conteúdo, né? Porque é um raciocínio concreto e ele trabalha mais com a questão da indução do pensamento e não com a dedução, que é um outro tipo mais complexo assim, de explicação. E para concluir a minha parte, um livro que é interessante, pelo menos aqui no Brasil, é um livro que se tornou uma referência, é um livro que traz a teoria do mapeamento estrutural. E essa teoria, que é de 1983, nasceu lá no campo da psicologia cognitiva, ela diz o seguinte: uma coisa é a analogia, outra coisa é a similaridade de mera aparência, e outra coisa é a similaridade literal. A de mera aparência é quando a gente compara simplesmente um objeto, um fato de um domínio com outro. Então, eu estou relacionando um domínio com o outro simplesmente. Então, eu posso explicar a esfericidade do planeta Terra com a esfericidade de uma bola, né? Mas, ou nesse caso, da aparência da textura, né? Mas, de um nível um pouco mais aprofundado, é quando eu tenho a similaridade literal. Além de os dois sistemas terem semelhanças, então eu posso comparar aqui o núcleo atômico com o Sol, né? Tem a questão dos elementos daquele conjunto que se relacionam de uma forma como o outro conjunto. Então, os planetas orbitam em volta do Sol de forma parecida como os átomos em volta do núcleo. Então, agora tem uma relação dentro do próprio sistema comparável com a relação interior do outro sistema. Então, os elementos que compõem o sistema, eles se relacionam de uma forma similar a que o outro sistema também se relaciona. Então, não é uma questão simplesmente visual, é uma questão funcional, né? E aí eu poderia ver o mecanismo, no caso aqui, dessa... Disculpame que te interrumpa, te pido si puedes ir redondeando que ya se cumplió el tiempo de la exposición, ¿sí? Sim. E aí, então, terminando, nesse caso aqui eu tenho, além da questão visual, eu tenho a questão do funcionamento do mecanismo do chuveiro, que pode ser igual ao dispensador aqui de refrigerantes. Então, termino aqui, seriam 3 tipos que a gente tem de conceitos sobre analogia que fazem parte dessa teoria do mapeamento estrutural. Muchas gracias, Rodrigo.
nos quedamos con las ganas, me parece, de ver las imágenes que se veían de costado chiquititas, pero no vimos los ejemplos. Va a seguir María Victoria Martín, que es la última expositora, hablando de una experiencia en secundaria con inteligencia artificial como recurso pedagógico. Hola, hola, ¿ahí se ve bien? Sí, te vemos perfecto. Buenísimo. Bueno, mi nombre es María Victoria Martín, soy egresada y también docente de la misma facultad de la que fue una de las primeras expositoras, Luciana Diomedi, que me llama la atención porque trabaja en un centro que se llama Comedi, que ella no dijo el nombre completo, ¿no? En la rima me llamó mucho la atención. Bueno, soy docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. También doy clases en la Universidad Nacional de Quilmes, las dos en Argentina, y en una escuela secundaria, nivel medio, de la Ciudad de La Plata, que se llama Colegio del Centenario. En este caso voy a presentar una experiencia que hice justamente con los chicos y las chicas del Colegio del Centenario. El Colegio del Centenario es una institución laica de gestión privada de la ciudad de La Plata. El nivel secundario tiene aproximadamente unos 30 años, no más que eso. Es una escuela que en la actualidad tiene unos 4 cursos por año, desde nivel inicial, primario y secundario. La orientación del secundario adoptada es la de ciencias sociales dentro de lo que es la currícula de la provincia de Buenos Aires para el nivel medio. La experiencia concretamente fue hecha con quinto año de secundaria. Yo tengo los 4 cursos y la materia que dicto es Comunicación, Cultura y Sociedad. Es una materia obligatoria para ese año y para esa orientación. Y es una experiencia que hice en abril de este año, finalizando abril de este año. No sé si recordarán, pero para principios de marzo, abril, estábamos todos los y las educadoras y los medios de comunicación muy preocupados por cuáles iban a ser las consecuencias concretas del avance de las inteligencias artificiales generativas, específicamente el chat GPT era una preocupación, cómo iban a impactar en los ámbitos educativos. Yo acá comparto una encuesta, unos datos que son a nivel nacional en Argentina, en los cuales se ve que si bien el 21% había escuchado hablar de inteligencia artificial y de chat GPT para febrero de este año, de ese 21% solamente el 34% lo había probado para curiosear o para trabajar. Cuando yo consulto con mis estudiantes si ellos se manejaban o no con chat GPT y si sabían de qué se trataba la inteligencia artificial generativa, la mayoría había escuchado hablar y pocos lo habían usado. Y varios lo habían usado y no confesaban que lo habían usado, pero era evidente en las producciones que hacían. Entonces se me ocurrió que para repasar con vistas a lo que iba a ser el primer examen de la materia, que ellos hicieran el repaso en grupos, en clase y usando justamente estos sistemas, ¿no? Para, por un lado, afianzar los conceptos, cotejar qué les devolvían esos asistentes y cómo los ponían en juego, y para hacer una actividad distinta, ¿no? Que simultáneamente también contribuía a reflexionar sobre qué era la inteligencia artificial generativa. En este sentido, hay un concepto clave cuando hablamos de IA generativas que tiene que ver con el concepto de prompt. Los prompts son estas instrucciones, estas precisiones, estas indicaciones que les damos a los sistemas informáticos o a los sistemas de inteligencia artificial para tener unas respuestas o generar salidas específicas. Si mis indicaciones son muy ambiguas, voy a tener respuestas muy generales y muy ambiguas. Entonces, los prompts lo que hacen es refinar estas indicaciones para que la producción resultante sea más acotada a lo que quiero buscar. Los temas con los que habíamos trabajado tenían que ver con la historia de los medios masivos,
comienzos de la prensa, la imprenta, la radio, la telecolor, y habíamos trabajado también con una aproximación a la construcción de noticias. Yo les propuse generar desde distintas formas discursivas, les dije, bueno, pueden proponer hacer raps, stand-ups, trabalenguas, rimas, cuentos, canciones, y ellos tomaron otros. Un grupo le propuso a la inteligencia artificial generar un discurso del Papa Francisco sobre un tema de fake news. ¿Sí? Lamentablemente no es una de las capturas que enviaron, así que no se las puedo mostrar. Les muestro algunas de las producciones rápidamente. Estos son capturas que hicieron los chicos y las chicas en el aula y que después me enviaron a mí por plataforma. Un stand-up sobre la posverdad, dice, la verdad es como un unicornio, todo el mundo habla de él, pero cada vez es más difícil encontrarlo. Un trabalenguas, personas proclaman, posverdad propagan, posturas perjudican, pensamientos polarizan y preceptos predicen. Posverdad parece Ponzoña. Un chiste sobre agenda setting vinculado a construcción de la noticia. ¿Por qué la agenda setting es como una dieta? Porque te dice qué consumir y qué ignorar. Se imaginarán cómo se divirtieron, ¿no? Mientras reconocían los temas. Cada subgrupo, trabajaron en pequeños equipos, cada subgrupo tenía que elegir 2 o 3 de los resultados que habían obtenido y compartirlo con el resto, ¿no? Entonces, desde esos lugares íbamos chequeando a nivel grupal si las informaciones que se utilizaban en estas respuestas generadas automáticamente por la inteligencia artificial, si tenían errores o no, porque muchas veces los resultados no estaban ajustados a lo que se pedía y otras veces tenían algunos errores, ¿no? Por ejemplo, uno de los errores que apareció en varias situaciones fue que el periodismo en Argentina aparece como prensa libre y desvinculada de las situaciones políticas, cuando claramente el primer periódico en Argentina fue la Gaceta de Buenos Aires, que buscaba impulsar las ideas de la Revolución de Mayo. O sea que esto de lo no político pudieron reconocerlo y descartarlo. Bueno, acá hay otras producciones más, otros trabalenguas distintos. Hay les puse también acá en la muestra una adivinanza, soy invisible pero puedo transmitir sonidos por el aire, con mi magia puedes escuchar a alguien de otro lugar, fue Marconi quien me inventó y hoy en día sigo en uso. Bueno, por ahí estaba la palabra clave de Marconi, ¿no? Como dato. Y después una canción sobre fake news, que era un poco más larga, pero decía básicamente, hay historias falsas por doquier, noticias que no sabemos si creer, circulan sin control por la red que nos hacen dudar de la verdad. Y el coro dice, fake news, todo es mentira, fake news, no hay nada de certeza, es difícil saber lo que es real, fake news, nos quieren engañar. Y seguía la canción. Como resultados de la experiencia, fue una experiencia muy acotada, en una hora de clase, muy rápida, muy dinámica, muy entretenida. Los resultados apuntaban a 2 distintas dimensiones. Una tenía que ver con explorar y reflexionar sobre el lenguaje generativo. Y en esto fue súper interesante porque si bien yo les había llevado como opción el iChatting, que no necesitan instalar nada en sus teléfonos y podían conectarse estando online, también ellos propusieron usar otros, ChatGPT, el BARD y otros que manejaban, que la verdad que no tengo ni idea cuáles eran, ¿no? Entonces hay una dinámica entre ellos tomando también la iniciativa de qué sistema usar. Después compararon resultados, porque según quién indicara el prompt, aunque fuera similar, se obtenían distintas cosas. No eran iguales las rimas, no eran iguales las adivinanzas, no eran iguales los chistes. Una cosa súper interesante con el lenguaje generativo fue experimentar con prompts. Si la indicación era muy abierta, el resultado era muy abierto y no les servía. Entonces fueron retroalimentando estos prompts, dando otras palabras clave que los focalizaran más en aquello que buscaban.
Otra cuestión que se discutió bastante fue las limitaciones éticas. Nosotros habíamos trabajado con fake news y algunos de estos sistemas que estaban usando desde el teléfono, cuando ellos pedían, escribime una fake news sobre la creación de la televisión, los sistemas devolvían, no puedo hacer cuestiones que no respondan a una ética, no puedo mentir. Y otros sí inventaban esta fake news y asumieron un rol crítico frente a la innovación, ¿no? Los que no lo habían experimentado dijeron, bueno, cuidado que para algunas cosas sí, para otras no, y los que lo venían experimentando lo pudieron poner en contexto y tener algunos recaudos. La otra dimensión tuvo que ver con la experiencia creativa de revisión temática. Repasaron los contenidos, iban y volvían con sus notas, sus carpetas, sus apuntes, ajustaron y enfocaron las indicaciones mediante los prompts, ¿no? Entonces, daban cuestiones más precisas. Bueno, y la telecolor cuando empezó, o la telecolor en Argentina, y esto les permitió desarmar que no era que en 1978 era la televisión color, no, no, era en un contexto específico y en nuestro país, que no ocurría lo mismo en otros lugares, y esto lo fueron viendo a partir de los primeros resultados frente a prompts más genéricos. Cotejaron información, corrigieron errores y se divirtieron. Así que bueno, para mí fue una experiencia altamente gratificante, fue divertida y me parecía que daba cuenta que a veces uno puede innovar con algo muy, muy acotado, muy chiquito, pero que puede ser altamente gratificante y altamente enriquecedor para también los y las estudiantes que participan de la experiencia. Bien, muchas gracias. Estuvo muy interesante, la verdad, todas las exposiciones me parecieron muy claras, muy interesantes. Y en este momento en el que hacemos como una puesta en común de todo, a mí se me ocurrió una reflexión en cómo todas nuestras prácticas, a pesar de que damos distintas materias y apuntamos a distintos alumnos, cómo todas tienen como un hilo conductor. Por ejemplo, yo estaba haciendo, como recién cuando María Victoria hablaba sobre el chat y el chat GPT y otros recursos de inteligencia artificial, y lo asocié con lo que hablé yo del aula taller, del aula colaborativa, y cómo es un recurso nuevo, porque obviamente cuando nosotros estudiamos esto no existía, y cómo tenemos el desafío de incorporarlo a nuestro aprendizaje del día a día, porque es algo que está y que hay que enseñarles también a los chicos a discernir y a poder evaluar lo que estas herramientas nuevas generan. Lo asocié también con cómo, como cuando habló Lucía sobre las técnicas para hablar en clase, cómo también uno tiene que saber defender de alguna forma o exponer, mejor dicho, lo que uno piensa y cómo uno hasta la postura corporal que pone, porque a veces uno no está hablando en un podio, por ejemplo, y sin embargo la oratoria es súper importante para poder hasta exponer en clase y con otros compañeros y poder hacer este ida y vuelta de información. Lo relacioné también con lo que dijo Claudia de los nuevos recursos de aprendizaje, donde habló de la autobiografía escolar, por ejemplo, como un recurso. Dijo Rodrigo también las analogías, esto cómo encontramos, por ejemplo, con el escarabajo por su exoesqueleto, nos puede disparar la creatividad de cómo ayudar y aplicar eso, por ejemplo, en el área médica, por ejemplo, en cómo podemos ayudar a una persona a que vuelva a caminar, por ejemplo, con ayuda de algo externo. Entonces me parece que todos nuestros temas están como muy relacionados, todos tienen que ver con trabajar en la igualdad, en la puesta en común de los trabajos y de las ideas, ¿no? Entonces eso es un poco la reflexión que yo hice como de unir todos nuestros temas. Tenemos todos un hilo conductor que está muy relacionado a pesar de que trabajamos por ahí en áreas diferentes. No sé qué opinan ustedes. Y yo cuando leía, digamos, ayer leía la presentación de todos, decía, bueno, qué interesante cada uno de los puntos que se van a abordar, ¿no? De hecho, sí, resultó muy, muy interesante y las exposiciones. Ya de por sí en la presentación daba inicio de que iba a ser bueno, en la exposición también
se lo expuso, ¿no? Así que sí, comparto lo que vos decís, Daniela. Sí, tal cual, Daniela, me quedé mucho con esa frase que vos decías, ser creativo es hacer algo, ¿no? Y creo que justamente en todas las ponencias lo que se ve es eso, que estamos haciendo escuela de una forma creativa, ¿no? De una manera también donde los y las estudiantes están en el centro. Que eso quizás es lo que a veces más cuesta, ¿no? Porque en eso también Claudia compartía, primero está la negación, los chicos y las chicas cuando les decís, miren, vamos a empezar un club de oratoria, donde van a aprender a hablar y vamos a trabajar un montón todo el año 1 hora semanal. Los chicos primero te dicen, no, yo no voy a hablar en público, no, no me voy a animar, ¿no? Y en esto con Claudia que decía lo mismo, ¿no? La primero es la negación, y después le puse a Claudia este mensaje que quería compartirlo, y después viene la superación. Entonces yo creo que ahí estamos, ¿no? En ese proceso que por supuesto que cuesta, que es dificultoso, que nos lleva mucho tiempo como docentes, ¿no? Como profesores y profesoras, pero que también es muy gratificante. Ujú, tal cual. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna reflexión o Yo quiero alguna decir algo pregunta. que a mí me pareció muy entretenido que ellos propusieran también los estudiantes, ¿no? Yo nunca me imaginé que en una escuela laica fueran a decir, queremos ver qué diría el Papa Francisco. Lo que se divirtieron, digo esto, ¿no? Del disfrute de los pibes, lo que disfruté yo, ¿no? Con sus caras, les costó mucho esto de, bueno, lean, yo soy medio payasa también, ¿no? Entonces, no nos animamos. Yo lo primero que hice fue crear algunas cosas estando en casa, una fake news sobre mi persona, así que lo primero que les dije, bueno, miren, les voy a leer esto, bueno, es una fake news, y un poema, ¿no? Pero se recontraengancharon y creo que les permitió pensar también desde otros lugares, ¿no? Y se cumplieron los objetivos. Y fue bueno también que los que usaban más el chat dijeran, bueno, la verdad es que no sabemos si están así. Para algunas cosas sí, para otras no, porque para esto también sirvió la reflexión, ¿no? Eh, y y los corrió de lugar, porque en general algunos de los que más habían usado el chat eran los que siempre por sus compañeros quedaban como en un segundo plano, porque eran los menos estudiosos, ¿no? Pero eran los que la tenían más clara con estos otros sistemas, entonces les explicaban a los demás, y yo uso este, y fíjate, ¿no? Y fue interesante, cortito, puntual, ¿no? Quedó ahí. Ujú. Decí, Claudia, vos levantaste la mano, ¿no? No, a partir de lo que decía Victoria, ¿no? O sea, esto eh, ¿cómo es? De ellos, de hacer cosas distintas también, ¿no es cierto? Y de que, bueno, en el caso de ella contaba que se divertía. En mi caso, por ejemplo, me pasaba que por momentos sí me divertía con lo que contaban y por momentos no, me hicieron emocionar hasta las lágrimas, ¿no es cierto? Cuando contaban cosas de la autobiografía. Y en algunos momentos me decían, había una situación, la cuento porque profe, tengo que entregar la autobiografía, pero la entregan en papel, ¿no? Porque yo sigo corrigiendo en papel todavía, ¿no? Pero bueno, y entonces, pero profe, yo me tengo que ir porque era del interior, yo viajo. Bueno, dejásela a algún compañero. No, a ver si la lee. ¿No? Era esa cosa ¿no? De estar expresando. En algunos momentos también me dijeron, me senté con mi mamá, ¿no? Claro. Bueno, es un poco buscar también qué elementos también los motivan para que estén incentivados de participar, ¿no? María Victoria, cuando empezó a hablar del chat GPT, yo dije, es espectacular, porque es de lo que todo el mundo está hablando, los chicos son los primeros en investigar todas estas cosas nuevas y traerlo al aula y poder, por un lado, traer el recurso de algo que se está usando para otras cosas, mostrarle que puede servir para aprender, pero además también establecer una situación de mira, vos lees lo que te aparece acá y vos haces la curaduría de esto y vos evaluás si te parece bien o mal también. Entonces ponerlos en otro lugar a los chicos.
Sí, María Victoria, y después No, que yo Rodrigo quería había decir algo levantado en la mano. relación con lo que planteaba Claudia, que nosotros, el tema más duro siempre es la historia de los medios, ¿no? Porque es una orientación social, tienen como 5 materias de historia, entonces ya decís historia de los medios para ubicarnos socioculturalmente y ya te odian, ¿no? Entonces, por eso aparecen las cosas más creativas. Y antes hacíamos, por ejemplo, antes de la pandemia, bueno, con otros grupos, otros momentos también de la tecnología, hacíamos líneas de tiempo virtuales, ¿no? Entonces, para algunos de los momentos de las tecnologías en Argentina, no eran biografías mediáticas, pero eran líneas de tiempo, para algunos de los momentos ellos tenían que tener un testimonio filmado de tío, abuelo, padre. La primera compu en la casa, cuando llegó la telecolor, cuando llegó la tele. Y hace unos 4 años se acerca una exalumna, y eran maravillosos compartirlos, verlos, ¿no? Porque además decían, no, yo nunca le pregunté a mi abuela, pero surgió, sí, el Mundial de Fútbol, y ahí compraron el tele, bueno, esas historias, ¿no? Y una chica se acercó hace 4 años y me dijo, vos sabés, me dice, mi abuela falleció, dice, y yo tengo el video preguntándole a mi abuela y mi abuela contándome cómo fueron cuando la tele llegó a la casa de ellos, ¿no? Y esto que vos decís, esto de la emoción. eh, y además con un teléfono celular lo hacen, porque grababan la llamada, bueno, que tu abu, que alguien lo ayude y que te mande el videíto y lo colgás. Y era maravilloso. Y la verdad que no sé por qué lo dejé de hacer, ahora que lo pienso. Sí, Rodrigo, vos levantaste la mano, ¿es cierto? Eu achei muito interessante a construção as apresentações, elas foram se complementando e elas terminam com a inteligência artificial, e eu fiquei refletindo até que ponto a gente conseguiria substituir, não que eu queira isso, mas até que ponto esse novo tipo de tecnologia teria sucesso no lugar de um ser humano, conduzindo as atividades, ou por mais que a gente tenha metodologias, ou no caso ali como seria a inteligência artificial conduzindo uma aula ateliê, né? Será que conseguiria, né? É uma coisa que a gente reflete, porque várias profissões estão sendo renovadas ou substituídas, né? Hoje em dia, em vários campos. E até que ponto essa inteligência teria uma sensibilidade de educador, de mediador, de professor, né? Então, eu achei interessante porque eu acho que cada apresentação de hoje teve o componente humano muito presente, que eu acho que é difícil de substituir, né? Mas Así pode es. ser. Ujú. Sí, Lucía. Bueno, quería compartir algo y después relacionarlo con lo que decías Claudia y María Victoria. El tema de que cuando yo planteé esta idea del club de oratoria, me acuerdo que un estudiante festejó y dijo, genial, no vamos a tener que hacer trabajos prácticos, ¿no? Y me parece que hay algo de eso, ¿no? Es como que en general era como medio que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Con este tipo de actividad, o sea, estamos haciendo juegos, nos vamos al Zoom, vamos a la biblioteca, como que medio que está visto como que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? No estamos estudiando. Y por eso me parecía interesante esto que decías recién, María Victoria, al respecto de la emoción, ¿no? Que es tan emocionante y todo lo que se genera con respecto a este tipo de actividades creativas en el aula, ¿no? La emoción, la conexión con el otro, con el otra. Y el tema del disfrute, y eso me parece buenísimo, es verdad, disfrutamos mucho estas clases. Yo siempre me divierto un montón generando este tipo de lúdicas, de dinámicas, ver el progreso de los chicos y de las chicas, cómo se ponen en distintos roles, en distintas situaciones. Digo, realmente es muy emocionante y es muy poderoso. Así que bueno, solamente quería compartirles eso, digamos, admiración Sí. por todos estos proyectos y todo lo que estamos haciendo por las instituciones donde trabajamos. Bueno, ahí le respondiste un poco a Rodrigo. No sé si va a ser tan fácil que la inteligencia artificial nos reemplace tan rápido a los docentes. Silita, vos levantaste la mano. Bien, la verdad es que todos, me parece, hemos coincidido en algo, ¿no? Que se aprende haciendo, ¿no? Y la única forma es de esforzarse y aplicar todo lo que uno va aprendiendo y compartirlo. Y eso es lo que yo he visto
en la experiencia que han tenido los chicos, cómo compartían entre ellos, cómo se colaboraban, cómo unos permitían que meta a mano mientras el otro estaba preparando su dibujo, el otro venía y decía puedo, y al final terminó en un mix, ¿no? O sea, no era solamente un trabajo individual de cada persona, sino que uno intervenía en el dibujo del otro. Fue algo muy, muy interesante. No solamente de equipo, sino de perder un poquito el egoísmo que uno tiene y dice, no, el mío va a ser el mío, solamente iba a ser el mejor, ¿no? En ese caso a mí me enseñaron, porque les digo bien francamente, que tal vez a mí me hubiera gustado hacer un dibujo sola y que nadie lo toque. Sin embargo, venían y le ponían algo encima, la pincelada y todo. Al final terminó un mix, ¿no? Pero me encantó esa espontaneidad de los chicos de compartir, ¿no? De decir, se va a ver mejor si entre todos lo hacemos, ¿no? Y eso es lo que he visto, que un trabajo entre todos han logrado realmente algo espectacular. Y lo interesante era ver a los chicos, a los niños especiales, que les digo, pasear por su cancha y mirar, iban y abrazaban, ¿no? Y se pegaban a la pared, ponían su carita. O sea, realmente fue emocionante. Y bueno, los protagonistas, que eran los estudiantes, aprendieron mucho, ¿no? Y aprendieron que dando se satisface mucho más. Sí, la experiencia colaborativa estamos viendo que, a diferencia de cómo aprendimos nosotros por ahí cuando éramos chicos, que era más individualista, esto de la información que está al alcance de todos, ahora es todo como mucho más fácil de acceder, ayuda también a eso, pero por otro lado los chicos lo tienen incorporado, entonces esto de meter mano en el trabajo del otro, de opinarle, de hacer cosas colaborativas, me parece que enriquece muchísimo el proceso de aprendizaje. Ujú. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más o decir algo más. Me parece que hablamos un montón y que está muy, me parece que estos encuentros están buenísimos porque nos acercan a nosotros también como docentes que a veces estamos como en la tarea avanzando como avanza, digamos, todo la educación, pero está bueno intercambiar estas cosas como para saber que uno va a la par de otros docentes en otras partes del mundo, en otras carreras, pero que todos avanzamos como juntos, también de manera colaborativa. Bien, bueno, si no hay más nada, nadie que quiera agregar nada, no sé qué opinás, Marina. Estamos más o menos Simplemente bien de agradecerles a tiempo. todos, sí, porque estamos bien de tiempo. Agradecerles muchísimo a todos, muy, muy interesantes sus experiencias del aula. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por participar del Congreso. Pueden ver toda la agenda del evento. Ahí creo que Marina puso en el chat. Tienen todos los links si quieren descargarse el certificado, si quieren ver la agenda de eventos, todo lo que está pasando, que la verdad que estos encuentros, estos momentos para nosotros son muy importantes. Muchas Nos gracias. nos vemos en el próximo congreso o actividad que organice la Universidad de Palermo. Chao. Hasta luego.